Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues siempre que vemos en el texto algo que nos lleva a Cristo, mencionarle al niño o a los niños, mira lo que Jesús hace, lo que Jesús hizo por nosotros, y debemos alabarlo. Lo hacemos también a través de la imaginación. La manera de ir del conocimiento en la mente aquí, como un conocimiento abstracto, al afecto del corazón es a través de la imaginación. Un sermón tiene que involucrar los sentidos por medio de imágenes mentales, ilustraciones y narraciones en vez de solamente principios y afirmaciones. Yo recuerdo que escuché a un pastor una vez predicar, y se notaba que su idea de predicar bien era solamente Biblia, Biblia, Biblia. Entonces nunca daba una ilustración, nunca daba una aplicación concreta para nuestra vida, sino era Biblia, Biblia, Biblia. Y el resultado de ese tipo de prédica es como se secan los huesos de los que escuchan, porque somos como si no aplicara a nuestra vida, o no había ninguna imaginación, era solamente citar pasajes bíblicos, pero sin imaginación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar con nuestra imaginación para pensar en ilustraciones que nos muestren el valor infinito de Jesús, basado obviamente en el texto, pero siempre pensando con la imaginación. Y es más difícil con los niños, ¿verdad? En una clase para niños, pensar en una ilustración que puedan entender y que tenga valor para ellos. Pero eso es lo que debemos hacer, para llevarlos del texto, ver la necesidad que surge del texto, ver una ilustración que conecta con Jesús y con su vida, para ver que, wow, Cristo es el mejor tesoro, ¿verdad? Sí, como el Señor que vendió todo lo que tenía para comprar el campo y tener el tesoro en ese campo. Eso es lo que vale Jesús para nosotros. Pero tenemos que mostrarles eso por medio de las ilustraciones. Bien, ok, esa parte es como la parte teórica. Y ahora vamos a llegar a una parte más práctica. ¿Cómo llegar a Cristo por medio de cualquier texto bíblico? ¿Cómo llegar a Cristo por medio de cualquier texto bíblico? Y esta es la parte que me llamó también la atención mucho. La primera era que la meta de la predicación es exaltar a Cristo, la adoración. Y aquí, ¿cómo lo podemos hacer? Y vamos a ver aquí, yo puse, 5 formas de hacerlo. Obviamente hay más de 5, pero vamos a ver primero la resolución de temas. Y vemos en la Biblia que hay muchos temas que surgen que únicamente Cristo o Jesús puede resolverlos. ¿Sí? La Biblia contiene muchos temas que parecen ser contradictorios, pero Jesús los resuelve y los une. Toda la atención de la gran historia de la Biblia se revuelve en Cristo. Por ejemplo, y vamos a ver unos ejemplos aquí, el tema del rey y del reinado. En el Antiguo Testamento hay una búsqueda constante por un rey verdadero. Podemos pensar en los jueces, por ejemplo, el libro de Jueces, que dice que no había rey y todo el mundo hacía lo que le parecía, lo que se le daba la gana realmente. ¿Por qué? Porque no había un líder capaz. Y cuando enseñamos Jueces, no debemos decir solamente, que eran líderes malos a veces, o el pueblo era muy pecaminoso, entonces no debemos ser como ellos, sino que en cada relato, en cada texto, esa deficiencia nos lleva a ver que en Cristo Jesús tenemos el Rey verdadero, el Rey prometido, el Rey que sí opera, o sí vive, sí reina de una manera perfecta. Y vemos eso puse otros ejemplos aquí. Moisés fue un buen líder, pero golpeó la roca, fracasó y no pudo entrar en la tierra prometida. Nuevamente, podríamos enseñar eso o predicar eso y decir, no debemos enojarnos como se enojó Moisés, pero eso nos debe llevar a Cristo Jesús y ver que Cristo es quien fue un líder perfecto y su enojo siempre fue santo,
y su enojo contra el pecado lo llevó a la cruz para morir por nosotros. También David fue un buen rey, pero cayó en adulterio y asesinato. Cristo Jesús es el mejor David, el David perfecto. También a lo largo del Antiguo Testamento el pueblo de Dios buscó a un rey verdadero y no llegó hasta la venida de Cristo. Otro tema aquí, el tema de la ley y la gracia, como mencionó Alfredo. En el Antiguo Testamento hay una tensión entre la santidad de Dios y su amor. ¿Cómo puede ser Dios santo y mantenerse fiel a su pacto con un pueblo pecaminoso? Si vemos en los profetas, por ejemplo, ellos predican contra el pecado del pueblo, pero también hablan del pacto que Dios va a tener o tiene con su pueblo. Entonces es un dilema para nosotros. Pero vemos que la solución es Cristo Jesús, quien cumplió o quien nos da la oportunidad de entrar en el pacto por medio de su obediencia, no la nuestra. Bueno, otro tema aquí, eso es todo solamente por medio de la cruz. El tema de la creación, la caída y la recreación o resurrección. La vida está llena de dolor y problemas. Es un caos y la muerte reina. Bueno, nosotros hablamos con la gente aquí en Santa Marta y sus vidas son un caos. Muchas veces. En muchas áreas. Ya sea la parte económica, relacional, en el trabajo. Es un caos. Y en nuestra vida también puede ser un caos. Pero vemos en la historia de la Biblia la creación, la caída y la resurrección. Que Cristo es la persona que, bueno, en contraste con Adán, quien pecó, Cristo es el segundo Adán, el Adán perfecto, que vivió una vida perfecta y que es la solución a todos estos problemas que tenemos. Y cuando vemos la resurrección de Cristo, vemos su victoria, vemos que de cualquier pasaje que habla del pecado, de la caída, eso nos lleva a ver también la recreación o la resurrección de Jesús. ¿Cómo puede ser la creación salvada y sanada? Únicamente si el Creador regresa para vencer la muerte y el pecado por su resurrección. Y eso es exactamente lo que pasó. Bueno, puse aquí otros temas que no vamos a entrar, pero nos hacen pensar también al leer el Antiguo Testamento, especialmente cómo nos lleva a Cristo Jesús, el Dios verdadero y los ídolos, la adoración y el santuario, porque Cristo es el santuario, el tema de la justicia y de la desnudez, el tema del matrimonio y la fidelidad, porque Cristo es el esposo fiel a su pueblo, con su pueblo, el tema de la imagen de Dios, que pues somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero pecamos. En cambio Cristo es la misma esencia de Dios. Bueno, otra forma de llegar a Cristo es por medio de las exigencias de la ley. Y pensemos aquí en Gálatas 3:24. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Y como dijo Alfredo, cuando vemos la ley, hay una tentación de predicar solamente el principio moral y decir, no debemos cometer adulterio, no debemos mentir, no debemos codiciar. Pero la ley debe llevarnos a Cristo Jesús para ver lo que hizo Cristo por nosotros, porque no podemos cumplir la ley. Y cada vez que estudiamos muy a fondo la ley, vemos cada vez más nuestro pecado tan profundo, tan arraigado. Y la única persona que nos saca de ese problema es Cristo Jesús. Como dice aquí, con este método escuchamos los preceptos bíblicos de la ley o del Nuevo Testamento y vemos que no damos la talla. Nunca podemos cumplirlos perfectamente. Así que Dios tiene que proveernos una forma sorprendente del perdón pleno. Es una forma increíble en Cristo Jesús, porque Él conoce nuestro corazón mejor que nosotros. A veces me sorprende el pecado que sale de ese corazón, pero Dios lo conoce mejor que yo. Pero Dios también es quien envía o nos da este perdón tan impresionante y maravilloso.
también una forma, Él tiene que proveernos una forma de cumplir el principio ético por nosotros y en nosotros. Porque ¿quién lo hace? Cristo Jesús en nosotros. No somos nosotros, sino Él en nosotros. Hay otro predicador, Bryan Chapell, que nos ayuda a entender ese punto con la siguiente pregunta. ¿Qué revela este texto acerca de los seres humanos que requiere la obra de Cristo? Y en cualquier texto bíblico podemos preguntarnos esto. Por ejemplo, la Torre de Babel. ¿Qué revela este texto acerca de los seres humanos que requiere la obra de Cristo? Pues nos revela el orgullo nuestro, ¿sí? El orgullo porque queremos construir para nosotros y no para Dios. Queremos hacer nuestros planes y no los de Dios. Y esto nos lleva a ver que necesitamos la obra de Cristo para vencer ese orgullo. Solamente al ver que Cristo murió y fue crucificado por ese orgullo, vamos a ver que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos y poner a Cristo Jesús en el lugar nuestro, ¿sí? Antes de poder obedecer los mandatos de Dios, tenemos que entender que no podemos hacerlo, pero que Cristo lo hizo en nuestro lugar. Cada mandato de Dios nos muestra que necesitamos un Salvador. Bien, espero que eso haya quedado claro. Número 3, el cumplimiento de todas las historias de la Biblia. Y creo que aquí entra la historia de la esperanza, el estudio que hacemos, porque nos ayuda a ver que finalmente todo va dirigido a Cristo. En la creación, en la caída, en los sacrificios, en el tabernáculo, en las profecías, todo nos lleva a Cristo Jesús. Y podemos predicar, como dice aquí, por ejemplo, Jesús es el Adán verdadero que pasó la prueba en el jardín. Jesús es el Abel verdadero que derramó su sangre inocente por los pecadores. Y así, podemos tomar cualquier personaje bíblico, cualquier historia, y ver que realmente nos lleva finalmente a Cristo. Número 4, el cumplimiento de los símbolos. Esta es la forma más normal, que de pensar en Cristo, en los tipos de Cristo, ¿sí? La roca en el desierto, la serpiente de bronce. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre lo que hemos visto y un tipo de Cristo? Pues es un símbolo. Aquí estamos hablando de un símbolo y lo otro es el tema. Sí. El tema de Ajá. En la Biblia. Ok, entonces Alfredo dice que los otros son temas que nos llevan a Cristo y aquí son símbolos. Y son explicados claramente en la Escritura que son tipos. Sí, que es Cristo. Sí. Sí, porque nosotros quizás no habríamos pensado que la roca era Cristo, excepto que el Nuevo Testamento lo dice claramente. La serpiente de bronce, como fue levantada la serpiente, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, es muy claramente un tipo de Cristo. Entonces es quizás la parte más obvia. Obviamente, ojo con esto, que en esto no estamos hablando de espiritualizar el texto, sino ver qué necesidad tenemos que surge del mismo texto que nos lleva a Cristo, ¿sí? O que en la tensión que vemos en la narración, en la historia, qué tensión nos lleva a Cristo Jesús, ¿sí? Pero no es espiritualizar y decir, no, las 12 palmas son Jesús, no, sino ver que cuando deambulaban los israelitas en el desierto, estaban buscando algo para satisfacer su sed espiritual, y Cristo era la roca que solamente podía satisfacer esa sed. Y así podemos ver la necesidad o el tipo, y eso nos lleva a Cristo Jesús.